A partir de este momento llega a ustedes Aprendiendo en el Hogar, dirigido para reforzar el Programa Nacional Educativo Cada Familia Una Escuela, conducido por Zaini Cabrera y José Emilio Córdoba, a través de Espuma Marina 106.7 FM. Aprendiendo en el Hogar. Hola, buenas tardes. Hoy, día martes 19 de mayo, les habla la maestra Zaini. Saludamos a toda la familia, nuestra querida familia, quien tarde a tarde nos escucha y junto a nosotros trabaja con sus hijos, con los niños de la casa, en esta labor maravillosa de la educación. Saludamos por supuesto a nuestro director Pedro Juancho González en la emisora Espuma Marina 106.7 y ya estamos aprendiendo en el hogar. Recordamos los números de teléfono para que usted pueda contactarse con nosotros y hacernos los comentarios, disipar las dudas, saludarnos. 0416 030 3290 y el 0412-096-0258. Ya en la mañana estuvimos compartiendo la información pertinente a las áreas desarrolladas el día de hoy en el programa televisivo Cada Familia Una Escuela, con las guías del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Asimismo, estuvimos compartiendo por nuestro grupo de WhatsApp y la página del Facebook Aprendiendo Hogar la información de las efemérides correspondientes a hoy 19 de mayo. Nuestro programa Aprendiendo en el Hogar llega a ustedes de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde. También está con nosotros José Emilio Córdoba, el maestro José Emilio Córdoba. Buenas tardes. Buenas tardes, jovencitos, buenas tardes, maestra Zaini, y buenas tardes, representantes que nos acompañan todos los días a esta hora para mantener, para construir cada día esa escuela en el hogar. Por supuesto, y la escuela en el hogar también nos enseña a cuidarnos, a prevenir enfermedades. En este momento el COVID-19 es una de las que tenemos en cuenta. Hay muchísimas otras enfermedades, pero queremos recordar cuáles son esas medidas preventivas a tomar en cuenta en esta oportunidad. Por supuesto, los niños estamos siempre pendientes de estas medidas, lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón, y portar siempre la mascarilla, el tapabocas cada vez que vamos a atender a alguien en la puerta de la casa y cada vez que vamos a salir a comprar comida, medicinas. También debemos recordarle a nuestros padres que deben mantener una distancia prudencial de las demás personas, 1 metro, 1,5 metros posiblemente, para evitar tocar las cosas que otras personas están tocando. Recordemos también que al llegar a la casa con esos objetos, una vez que salen a comprar la comida o las medicinas, deben proceder a lavarse las manos y a lavar con agua y jabón, con un pañito con agua y jabón, con algo de espuma, las bolsas, los empaques de esas cosas que traemos de la calle. Eso nos va a permitir disolver ese aceite que es el coronavirus y mantenernos todos saludables para volver a retomar nuestras actividades de la escuela normal, y poder ir al parque, a las plazas, salir los niños a las fiestas, siempre portando el tapabocas hasta que se pueda encontrar la vacuna, que es la que nos va a permitir ser inmunes, es decir, no nos vamos a enfermar de ese coronavirus. Eso es así, eso es correcto. Y tomando en cuenta que esas serían las recomendaciones que nos haría el médico a nuestra familia
nosotros en este momento queremos felicitar a todos los médicos de familia porque hoy están celebrando el Día Mundial, su Día Mundial, el Día Mundial del Médico en Familia. Cada 19 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Médico en Familia desde el año 2010, con la finalidad de resaltar el importante rol al que contribuyen los médicos de familia en los sistemas de salud de todo el mundo. Y es que estos profesionales de la salud se ocupan de la atención integral de la persona, de su familia, de su comunidad. El abordaje incluye los aspectos biológicos, psicológicos y espirituales del individuo. Este año, el objetivo es destacar el rol imprescindible que ocupan los médicos de familia durante esta pandemia, esta enfermedad que estamos viendo en todo el mundo, causada por el nuevo brote mundial de coronavirus. Es por ello que hoy en Aprendiendo en el Hogar queremos resaltar que los médicos de familia son personas que merecen nuestro respeto, nuestra admiración, y su lema, el lema para el año 2020 en esta celebración es médicos de familia en la primera línea, la línea de combate contra el coronavirus. Nosotros también estamos allí cuando tomamos en cuenta las medidas preventivas y las llevamos a cabo en nuestra casa y las damos a conocer también a todos nuestros familiares. Claro que sí, nosotros evitamos que nos enfermemos nosotros y que se enfermen los demás con esas medidas preventivas para que los médicos puedan tener suficiente tiempo para curar a los enfermos. Por supuesto, hace días estábamos hablando del aparato digestivo y hablando de eso de salud y de enfermedades, hoy 19 de mayo celebramos o conmemoramos en más de 40 países el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que engloba un tipo de enfermedad complicada en la cual resultan inflamadas algunas partes del intestino. Recuerden que el intestino es parte del sistema digestivo. Eso lo estuvimos estudiando la semana pasada, ¿cierto, por supuesto, maestra? Algunas causas pudiera ser la alimentación con productos que no debemos consumir, como el picante o algunos productos lácteos que también hacen daño a algunas personas. Algunas pocas no pueden beber mucha leche porque le provoca muchas inflamaciones, dolores. Por supuesto, entonces nosotros debemos estar pendientes de mantener una alimentación sana, balanceada dentro de lo posible, tratar de evitar este tipo de alimentos que muchas veces nuestros padres nos dicen que no debemos consumir y es por algo, ¿verdad? Para evitar este tipo de enfermedades, de inflamaciones, no solamente en el intestino, también pudiera ser en el estómago. Bien. Pasamos a otra fecha de importancia para el día 19 de mayo. Un día como hoy, 19 de mayo, hace 125 años, nació José Julián Martí Pérez, mejor conocido como José Martí. Él fue un escritor, un político que nació en Cuba, específicamente en La Habana, en 1853. Fue un líder de la independencia de su país y murió tal día como hoy, 19 de mayo, pero en 1895. Martí fue un fiel seguidor de las ideas emancipadoras del libertador Simón Bolívar, es decir, este escritor cubano era un fiel seguidor de estas ideas que nuestro libertador Simón Bolívar tenía sobre libertar, sobre emancipar a nuestros países. Desde muy joven, Martí hizo aportes al periodismo, la literatura, al pensamiento de Cuba y del mundo. Él estuvo viajando también por Estados Unidos, recaudando fondos y preparándose. Entre sus obras en las cuales expone la valoración sobre Estados Unidos, podemos mencionar el periódico La Nación de Buenos Aires y también las que se encuentran en La Opinión Nacional de Caracas en el periodo 1881 y 1892. Para finalizar, podemos decir que José Martí
Se destacó como un intelectual y pensador de nuestra América y desarrolló una serie de ideas para identificar el fenómeno del destierro. Maestro José Emilio, ¿qué podemos aportar acerca de este escritor cubano José Martí? Bueno, debemos siempre recordar todos nuestros escritores, tanto venezolanos como colombianos, como cubanos, como ecuatorianos, chilenos. Algunos han logrado ganar el premio Nobel, como Neruda, como también Gabriela Mistral, como el colombiano de 100 años de soledad, García Márquez. Bueno, José Martí se le considera como un gran personaje tanto en Cuba como en muchos países. Eso podemos encontrar las estatuas de José Martí en Caracas, en Nueva York, en Madrid, en España, en Italia, en muchísimas partes, en México, en muchos países, porque fue un escritor de fama universal. Vamos a leer unos poquitos versos para que vean lo hermoso que escribía José Martí. Son muchos versos, vamos a leer solamente 3. Dice el primero: yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcalde llorando. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Bueno, es un escritor muy famoso, con una vida también que provoca leerla. Pueden buscarla, ubicarla en internet. José Martí, un héroe cubano que también estuvo viviendo, como decía la maestra Zaini, en Venezuela varios años, y llegó a fundar revistas y a leer y a escribir en la prensa nacional. Como ya decimos, fue querido por su pueblo y por los pueblos de los países alrededor, y por eso lo recordamos hoy, porque un día como hoy, 19 de mayo, murió José Martí, escritor y héroe cubano. Importante que nosotros conozcamos la historia, la vida de esas personas que de alguna u otra manera pueden servir para nosotros de inspiración en nuestras vidas, en nuestras carreras. Así como el día de hoy estamos haciendo historia, recordando la vida de José Martí, nosotros ayer también en el área de identidad, ciudadanía y soberanía tocamos el tema de Venezuela, patria de libertadores, precisamente en el proceso de la independencia, cómo fue el proceso independentista. Si llegamos a la sección de las tareas de ayer, se asignaron las siguientes actividades. De primero a tercer grado se invitaba al niño a que junto con su familia realizara una dramatización sobre los hechos ocurridos el 19 de abril de 1810 en la ciudad de Caracas, tomando en cuenta los principales personajes que allí intervinieron, destacando la importancia de la lucha del pueblo para la independencia de Venezuela. Por supuesto, para esto teníamos que leer, hacer recuento de esos hechos, tener el texto, tener la idea de cómo sucedieron las situaciones en ese momento y quiénes eran estos personajes que habían actuado en ese momento. Sí, de mucho provecho es la preparación de la línea de tiempo, porque sí, ahí eso nos ayuda a... Porque, cuando no vemos lo que estamos diciendo, se nos hace más difícil recordarlo, pero cuando hay una imagen que nos guía, nos ayuda mucho a ubicarnos en los hechos que sucedieron y cuáles van primero, cuáles vinieron después, quiénes participaron en cada evento, por qué sucedió eso. Recordamos entonces que cuando hablamos de la independencia,
Lo primero que pudiéramos identificar de gran importancia, pero el de mayor importancia, fue el 19 de abril en Caracas, 19 de abril de 1810, porque en ese momento se preparó aquella reunión del Cabildo, que es como decir el Congreso de Caracas, pero se le llamaba Cabildo, donde un grupo de personas que escribían las leyes y las hacían respetar, pertenecientes a ese cabildo, le manifestaron al entonces presidente, que era Vicente Emparan, pero en aquel tiempo no se le llamaba presidente, se le llamaba gobernador y capitán general de Venezuela. Vicente Emparan estaba en esa reunión porque las personas que estaban en el cabildo le pidieron que considerara la situación que se había presentado en España por los problemas que tenía España con Francia, y entonces muchas de las personas en ese cabildo no querían seguir perteneciendo a España, sino que querían hacer un gobierno propio para Venezuela, es decir, que Venezuela fuera independiente. Eso es lo que quería la provincia de Caracas, y otras provincias también querían eso. Recordemos que en aquel entonces no había estado como el estado Sucre ni el estado Nueva Esparta. Habían provincias, y eran 10 provincias. 7 de ellas querían la independencia y las otras 3 no la querían todavía, querían seguir perteneciendo a España, pero la mayoría quería ser independiente. Entonces ese 19 de abril es la fecha más importante en cuanto al comienzo de la independencia, porque a partir de ahí comienza la pelea. Esa pelea que incluso fue entre estas provincias que estoy mencionando. Entre las provincias que sí quería ser independiente estaba Caracas y estaba Margarita y otras más. Pero entonces el 19 de abril, cuando se hace la discusión sobre el tema, el capitán Vicente Emparan le pregunta a la gente, al pueblo, si quería que él siguiera gobernando. La gente del pueblo le dice que no. Y es a partir de ese momento, es decir, a partir del día siguiente, que fue 20 de abril, cuando el nuevo gobierno, que es una Junta Suprema que se designó en ese cabildo del 19 de abril, toma las riendas de esa Venezuela independiente. Recordemos que es una Venezuela que todavía no tiene un ejército, solamente tiene la disposición de declararse independiente. No ha firmado ningún papel, solamente lo ha manifestado de boca, y nombra unos emisarios para que vayan a las demás provincias, a Barcelona, a Margarita, a Guayana, a preguntarles y a pedirles que vayan a Caracas un representante para hacer una reunión y declarar entonces un congreso, que es lo que se va a realizar el año siguiente, en marzo de 1811. Es por eso que, además del 19 de abril, es importante esa fecha, marzo del siguiente año, de 1811, y luego ese congreso prepara entonces el acta que se va a escribir, que ya es el acta de la independencia, con las provincias que asistieron, que son esas 7, porque otras 3 provincias, Coro, Maracaibo y... ¿cuál es la otra? Coro, Maracaibo, y hay una otra que tampoco participó. Ya la vamos a ubicar por aquí. Bueno, entonces esas provincias, Maracaibo, Guayana y Coro, Maracaibo, Coro y Guayana son las 3 provincias que no quisieron participar. Entonces, en la línea de tiempo ubicamos la fecha del congreso, que fue en marzo. El día lo debemos tener por aquí, también tenemos que anotar exactamente el día. 3 de marzo es la fecha del congreso. Bien, entonces, una vez que se firma esa acta de independencia, es cuando comienza a encargarse del ejército, a formarse un ejército, y las 3 provincias que estaban en contra, que querían seguir perteneciendo a España, entonces comenzaron a pelear con las otras
7 provincias, y es cuando se comienzan las batallas de los españoles, los realistas, contra los que se llaman ahora los patriotas. Y es por eso que el Congreso le pide a Francisco de Miranda que se encargue de el ejército de esa primera república. Estamos hablando entonces de un periodo que se llama Primera República. Para efectos de la dramatización, los niños deben tomar en cuenta que los personajes entonces serían el pueblo, algún grupo de personas de la familia o una sola persona que puede hacer el papel, representar al pueblo. También el capitán general Emparan, Vicente Emparan, y un personaje importantísimo que es el padre Madariaga, porque cuando Emparan se da cuenta de que no tenía el apoyo, él quiere ir al balcón para precisamente buscar el apoyo del pueblo, pero cuando se dirige a este sitio, al balcón, tomar en cuenta ese escenario, se asoma para pedir el apoyo del pueblo. La gente no contestaba cuando él preguntaba: pueblo, ¿quieren que siga al mando? ¿Les satisface mi gobierno? La gente no contestaba, pero es el padre Madariaga quien se para detrás de este personaje, Emparan, y le hace seña con la mano al pueblo que conteste que no quería que siguiera al mando. Entonces el pueblo contesta que no, todos gritaban con las manos, hacían señas y decían no lo queremos. Entonces Emparan, molesto, dice que si no lo quieren, pues él tampoco quiere mandar y se retira en ese momento. Esta es la pequeña dramatización que los niños pueden llevar a cabo en la casa para que entiendan en este momento el poder que el pueblo ejerció para manifestar su inconformidad con ese gobierno que estaba en ese momento. Esa escenificación es muy importante porque ayuda a grabar en la memoria de los niños lo que sucedió y quiénes eran los personajes y cómo comenzó todo ese batallar que vino después, porque después vinieron muchas guerras, muchas batallas, muchos personajes. En el primer momento aparece Monteverde, que viene desde los lados de Coro, de Maracaibo, y viene avanzando con muchos hombres hacia Valencia y hacia Caracas, y entonces es cuando se presentan las primeras batallas. Y Bolívar, que no era el jefe principal, porque el jefe principal era Francisco de Miranda, pero Bolívar estaba a cargo de Puerto Cabello. Y en Puerto Cabello había mucho armamento, era muy importante defender Puerto Cabello. Puerto Cabello cayó en manos de los realistas. Francisco de Miranda en ese entonces consideró que no era posible ganar la batalla, la pelea con los españoles en ese momento y se rindió. Hablamos entonces de una fecha importante que es la capitulación de Miranda, así se le llama. El 25 de julio de 1812, firmada en San Mateo, lo cual marcó, por cierto, el fin de la Primera República. En la línea de tiempo es una fecha importante, cuando el 25 de julio Miranda se ve obligado a rendirse, a capitular. Por supuesto, como estás mencionando lo de la línea del tiempo, vamos entonces a organizar lo que sería la tarea de cuarto, quinto y sexto, porque los niños debían elaborar una línea del tiempo. Es una especie de esquema organizado de acuerdo a los años y la secuencia de los hechos históricos. Entonces podemos también organizar esa línea del tiempo por república, por ese periodo de tiempo de acuerdo a los hechos que sucedieron. Entonces, la Primera República decimos que podemos comenzarla el 19 de abril. Entonces lo que van a hacer es en un papel, si es posible, una hoja carta, la ponen así a lo largo para que la línea que van a dibujar sea larga, trazan una línea horizontal y en el extremo izquierdo, dejando un poquito hacia la izquierda también, sin pegarlo mucho hacia la izquierda, colocan el 19 de abril. Decimos que ahí comienza la Primera República, en la intención de ser independiente. Ahí comenzamos. Luego de ese hecho del 19 de abril, ocurrieron otros hechos que podemos ubicar después. Por ejemplo, cuando Margarita también dice que está de acuerdo, que es el 4 de mayo.
Pero entonces el siguiente hecho importante sería el Congreso, el primer Congreso de la República, primer Congreso de Venezuela, que se realizó en marzo del año siguiente. Entonces un poquito más a la derecha colocan otro punto y colocan ahí marzo de 1812. Un poco más a la derecha de 1811. Un poco más a la derecha está el 5 de julio de 1811. Esa fecha es importante porque ahí se firma el acta, ya es una cosa en papel. Por supuesto. Y recordar que la Segunda República inició o se tomó en cuenta la campaña admirable de Simón Bolívar, por supuesto la campaña de Oriente, en la cual se liberó a Cumaná el 3 de agosto de 1813. También se produjeron 39 enfrentamientos entre patriotas y realistas. Toda esta campaña o todo este periodo de la Segunda República, que también tuvo consecuencias importantes para lo que es nuestra historia. El fin de la Segunda República fue en 1814, es un breve periodo y denota la quinta batalla de Maturín. Con esta batalla y la derrota de la misma, sí, se dice que finalizó lo que se conoció como el periodo de la Segunda República de Venezuela. Así es. En realidad, una fecha importante viene a ser cuando Bolívar llega a Margarita, y en esa asamblea que se realizó en Santa Ana, cuando se designa a Bolívar como el jefe supremo, como un solo jefe, porque la razón de la pérdida de la Segunda República era que habían muchos jefes y no había una unidad de mando, de manera que la Tercera República comienza ese 16 de mayo de 1816. Podemos entonces decir que la Segunda República se pierde unos años antes y nos quedamos sin república durante 1 o 2 años, hasta que vuelve otra vez a declararse la república nuevamente. Lo hace el mismo Libertador cuando afirma en Santa Ana del Norte, 2 días después del 6 de mayo, es decir, el 8 de mayo, en una proclama, él mismo dice: aquí comienza el tercer periodo de la república. Es un tema sumamente interesante, hermosísimo, que nos embebe en lo que es nuestra historia, nuestra identidad, pero es un tema también, sabemos que bastante extenso. Entonces les invitamos a ustedes a leer, a investigar con el apoyo de los representantes, esa guía que es importante que tengan los niños al momento de la lectura. Hay muchas versiones que pudiera tener la historia. Es importante que nosotros conozcamos lo básico para mantenernos en esa línea de la identidad y de nuestros conocimientos históricos. Sí, es una lucha de muchos años, por eso esa rayita, la línea de tiempo que estamos trazando, nos ayuda a entender. Recordemos entonces que después de muchas batallas, podemos ir colocando las más importantes. Ahí en esa línea de tiempo nos ubicamos en la batalla de Carabobo en 1821, junio del 21, y años después otras batallas como Pichincha, Boyacá, Ayacucho, que es la batalla final que le da la libertad a América, y todas con diferentes personajes, Sucre, por ejemplo, Urdaneta, en fin, el Matasiete con Francisco Esteban Gómez está ubicada por ahí también en esa línea de tiempo, y podemos irlas rellenando a medida que los niños van aprendiendo un poco más. Por supuesto, esta fue el área de ayer: identidad, soberanía, ciudadanía, historia, geografía, el área que se trabajó ayer, específicamente el tema de la lucha de la independencia, por la independencia en Venezuela, la patria de libertadores, proceso independentista, muchos puntos importantes que se tocaron el día de ayer, y esas eran las actividades a realizar. Vamos a pasar a la clase de hoy, a las tareas de hoy, porque en el área de ciencias naturales e higiene se tocó el tema de los cambios de estado, la materia, cuáles son esos cambios químicos y físicos que ocurren en la materia. Las tareas de hoy, de 1º a 3er grado. Vamos a observar, junto con los niños, vamos a guiarlos
en la observación de objetos que existan alrededor en nuestro hogar, en nuestro contexto cotidiano, algunos objetos de nuestra vida cotidiana. Y vamos a describir de qué material están hechos. Podemos decir en ese momento cuáles son esos materiales que constituyen a esos objetos. Luego vamos a hacer una lista de esos materiales que estamos observando. Por ejemplo, madera, plástico, hierro, tela, cartón, cartulina, cualquier objeto que nosotros observemos y determinemos de qué está realizado, vamos a hacer una lista de esos materiales. Podemos también dibujarlos, recortar y pegar, cuestión de que el niño entienda que existen diferentes materiales a su alrededor. Sí, es una pregunta muy abierta, no importa que los niños coloquen nevera, ventilador, madera, palo de escoba, cualquier cosa, porque la idea es que ellos vayan tomando la idea de que todo lo que ven a su alrededor, al final lo van a poder separar en tres tipos de condiciones, que son sólidos, líquidos y gaseosos. Esta sería la tercera actividad entonces, que van a clasificar de esos objetos, esos elementos observados en el hogar, 3 que se encuentren en el estado sólido, 3 objetos que estén en el estado líquido, 3 elementos, 3 ingredientes, ya eso va a depender, y 3 que estén en el estado gaseoso. Eso por la parte de primero a tercer grado. De cuarto a sexto grado, y adicional a estas actividades, los niños deben definir qué es la materia, también cuáles son las propiedades y las características de la materia. Esto un poco más para conocer teóricamente el tema de los cambios en los materiales, los estados en los que podemos encontrar a la materia. Bien, ¿cómo vamos a hacer entonces la actividad? Vamos a conocer primero que los objetos o las cuestiones que tenemos alrededor, que observamos, todo está formado por materia. Todo ocupa un lugar en el espacio y se presenta en distintos estados. Ya lo mencionábamos: sólido, líquido y gaseoso. La materia tiene características, como bien lo estamos asignando nosotros en la actividad, y esas características son que posee masa, es decir, cuánta materia tiene ese cuerpo. Esta masa la podemos medir con una balanza. La materia también va a tener un peso. El peso es la fuerza con la que el planeta Tierra atrae a los cuerpos. Pregunta: ¿masa y peso es lo mismo? Bueno, esa es una pregunta que durante mucho tiempo los niños van a tener, y todavía van a ir al bachillerato y van a seguir teniendo esa duda, porque la pregunta es un poco difícil. Y la única manera de responderla o de ayudar a aclarar la duda es cuando los niños observan en el televisor a los astronautas cómo flotan en el espacio, bien sea dentro del laboratorio espacial o en el propio espacio cuando están fuera de la Tierra. Porque también cuando los vimos que estaban caminando sobre la Luna, a pesar de lo pesado que tenían los trajes, también parecía que no pesaban nada. Entonces, en ese momento, fíjense que las personas tienen la misma masa, tanto en la Tierra como en el espacio, pero no el mismo peso. Ellos pesan más en la Tierra que en el espacio. En el espacio pesan menos, tanto menos que flotan. Los podemos ver como los objetos y los astronautas, las personas, también flotan porque pesan poco. La diferencia entre la masa y el peso es esa. La masa siempre es la misma, no importa dónde la persona esté, pero el peso es diferente porque si está en la Tierra, como es muy grande, atrae con más fuerza la masa de la persona, y esa atracción es la que medimos, esa es la que nos hace que nos aplastemos contra el piso y sentimos en los pies el peso de nuestro cuerpo. Y también si
colocamos cualquier objeto en una balanza, podemos ver que ese objeto tiende hacia el centro de la Tierra con mucha fuerza. Entonces, con esa explicación queda más claro la diferencia entre la masa y el peso. La masa siempre es la misma persona que está sobre la Tierra a la misma persona que está en el laboratorio espacial. Pero el laboratorio espacial está lejos de la Tierra, por lo tanto la Tierra lo atrae muy poquito y por eso la persona no tiene peso, flota, casi no tiene peso, su peso es muy pequeño. Entonces tenemos características de la materia, la masa, el peso y nos está faltando el volumen. El volumen es la medida tridimensional del espacio que ocupa el cuerpo. Ya hemos hablado de las medidas de volumen. Ese espacio que ocupa el cuerpo, el cuerpo de una persona, un carro, una pelota, cualquier cuerpo que exista, tiene un volumen y es una de las características también a tomar en cuenta en lo que es la materia. Sí, para los niños de primaria, los de primero, segundo y tercer grado, la palabra volumen puede ser una palabra nueva. La semana pasada hablábamos de medidas de longitud, desde la punta del lápiz hasta la borra del lápiz, desde un extremo hasta otro extremo. Y ahora estamos hablando de volumen. El volumen es algo que tiene una medida como, digamos, un libro, que tiene una medida de un largo por un ancho, por un espesor, por un gordo. Y esa multiplicación de esas tres medidas es la que nos da el volumen que ocupa. Hablamos entonces del tanque que puede estar en la casa para recibir el agua, que tiene un determinado volumen. Cuando medimos que por esta distancia es tanto, por la otra distancia es 2 metros y tiene tanto de altura, entonces eso nos da la idea de qué tan grande es. Entonces el volumen viene siendo cuán grande es el objeto. Por supuesto que mañana vamos a estar, ya les adelanto, vamos a estar desarrollando con detalle estos temas de las medidas de volumen. Es importante que estén con nosotros mañana miércoles en el área de matemáticas para la vida. Pero maestro José Emilio, vamos a continuar con la actividad porque nos están mandando a clasificar algunos objetos en los 3 estados en los que se nos puede presentar la materia, que son el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Cuando hablamos de los estados, nos referimos a la forma en que se presentan estos objetos, estos materiales en la naturaleza. Tenemos el estado líquido. Sí, si miramos a nuestro alrededor vemos que algunas cosas son más duras que otras. Hay unas cosas que son muy duras, como el plástico, el hierro, el aluminio, la madera. Esas cosas son muy duras para romperlas, para rayarlas. Esas cosas decimos que están en estado sólido. Incluso decimos que son sólidas. De allí viene la palabra sólido, estado sólido, porque no podemos cambiar su forma, tendríamos que romperla para cambiar la forma. Mientras que hay otras cosas que decimos que se mueven, por ejemplo como el agua, como el café, como la leche, que si la echamos en una taza redonda, la leche se pone redonda como la taza. Si la echamos en un vaso, se pone también más alta como el vaso. Y dependiendo de dónde lo echemos, adopta la forma del envase. Entonces decimos que están en estado líquido, como el agua, la leche, esas cosas que vemos en el hogar. ¿Y el estado gaseoso? Bueno, el estado gaseoso es más complicado porque muchas veces el gas no lo vemos, pero hay gases que sí vemos, como el humo, por ejemplo, como las nubes, que es también agua, pero en estado gaseoso, es vapor de agua que se está condensando, se está poniendo líquido, pero todavía está en vapor. Entonces, si nosotros a veces nos da un olor agradable como un perfume de una flor, también son unos gases que están brotando de la flor. También hay malos olores cuando la comida se echa a perder, eso también son gases desagradables. Entonces, la materia, que siempre ocupa un volumen, está ahí, a veces la vemos, a veces no, pero está ahí. Tiene muchas propiedades. Por alguna de las propiedades nosotros sabemos que la materia está ahí. Puede estar en un estado sólido donde las partículas que forman la materia no se mueven.
no se separan, no están en movimiento y están muy cerca, apretadas. Entonces están en estado sólido, como el hielo, que está sólido. Pero cuando las partículas se pueden mover, porque hemos calentado, por ejemplo, la sustancia, el hielo, entonces decimos que se convierte en agua en estado líquido. Y ahí nuevamente decimos que toma la forma del envase donde lo echemos. Pero si seguimos calentando el agua, entonces empieza a salir ese humo, ese vapor, y se convierte en gas, en vapor de agua. Sigue siendo agua, pero ahora está en vapor, en un estado gaseoso, porque las partículas del agua están en movimiento y ya no están apretadas, sino están alejadas unas de otras, chocando y agitadas, porque las hemos calentado y las convertimos en vapor. Cuando ellas que están calientes encuentren una superficie bien fría, entonces se condensará como una gota cuando se forma sobre la hoja, que llamamos rocío. Entonces, con ayuda de nuestros representantes, vamos a hacer la lista de esos 3 objetos, elementos, ingredientes, materiales que vemos en nuestra casa. Hacemos la columna para los sólidos, una columna para los líquidos y otra para los gaseosos. Ya sabemos cómo puede presentarse entonces la materia y cuál es el aspecto que tienen estos materiales de acuerdo al estado en el que se presenta. Otra de las preguntas son las propiedades físicas de la materia. Por ejemplo, podemos mencionar que tenemos allí el punto de ebullición, el punto de fusión, el punto de condensación, el punto de solidificación y la densidad. Estos son cambios que ocurren en la materia de un estado a otro. Ya hablamos de cuáles son los estados. Por ejemplo, el punto de ebullición es el paso del estado líquido al estado gaseoso. El ejemplo más común es cuando colocamos una olla con agua a calentar y empieza a hervir, llega a su punto, esa temperatura en la cual el agua va a cambiar su estado de líquido a gaseoso, se convierte en vapor de agua. También la fusión, que es la temperatura mínima requerida para que el material de estado sólido cambie al líquido. Por ejemplo, un hielo cuando se derrite. En la condensación tenemos que el material va a pasar del gaseoso al estado líquido, el ejemplo de la formación de las nubes al momento de llover, y la solidificación es la temperatura que se requiere, o el punto de solidificación es la temperatura que se requiere para que ese material del estado líquido pase al sólido, como cuando congelamos algo o hacemos hielo. También está la densidad, que es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. Podemos colocar un ejemplo, una pelota de anime del mismo tamaño, digamos, sí, del mismo volumen de una pelota de hierro. Tengan el mismo volumen, pero van a tener distinta densidad porque el material que lo forma tiene masas diferentes, es más pesado. Las propiedades también de la materia pueden ser químicas y pueden existir algunos cambios físicos en algunos materiales. Por eso entonces para los niños de 4º a 6º grado es importante que definan lo que es materia, investiguen cuáles son las propiedades y las características, algunas que hemos dado hasta hoy. También se les recomienda en el programa curiosear, observar, mirar lo que es la tabla periódica de los elementos, que más adelante cuando estén en el liceo van a detallar. Queremos recordarle, maestra, a los niños que pueden ubicar en el canal YouTube de cada escuela, cada familia una escuela. Cada familia una escuela tiene un canal de YouTube donde se ubican los programas de cada día. Es decir, el programa de ayer lo pueden ya encontrar en ese canal. Igual que el programa Aprendiendo en el Hogar, este programa lo pueden ubicar en el canal que se llama Aprendiendo en el Hogar, también en YouTube. Por supuesto. Y para mañana, matemáticas para la vida con las medidas de capacidad, los múltiplos y los submúltiplos del litro, la relación de las mediciones, los instrumentos para medir la capacidad, el uso de estas medidas que son muy comunes en nuestro hogar. Con eso llegamos al final de este programa. Les invitamos para estar con nosotros nuevamente mañana a la misma hora, a 5 de la tarde, en su programa Aprendiendo en el Hogar.
Hasta aquí llegó a ustedes Aprendiendo en el Hogar, dirigido para reforzar el Programa Nacional Educativo Cada Familia una Escuela, conducido por Zaini Cabrera y José Emilio Córdoba, a través de Espuma Marina 106.7 FM. Aprendiendo en el